Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi agradecimiento al Museo del Prado por invitarme a dar esta conferencia y sobre todo en este día, el Día de la Mujer Trabajadora, porque fíjense en el título que he escogido. Yo he escogido esas mujeres anónimas porque hay artistas que conocemos, pero hay otras que no. Verán que muchas de las que les voy a presentar no. Lo mismo respecto también al que es el leitmotiv de la conferencia, que es la madre. ¿Qué actitud tiene la artista, cómo la construye o deconstruye a su madre de una manera real, de una manera conceptual, de una manera a veces con miedo y otras con muchísimo cariño, la mayoría de las veces, esas madres que son las trabajadoras en primer lugar, algunas trabajan fuera y dentro de casa, pero la gran mayoría está en su casa y es un trabajo desde luego que hay que reconocer y especialmente en este día de hoy. Bien, mujeres ignoradas, mujeres o madres olvidadas. Las artistas ante sus madres. Les diré que también voy a poner cómo ven los artistas masculinos, los creadores, también a sus madres. ¿Por qué? Porque si no, no podemos plantear esa diferencia entre el imaginario femenino y masculino ante la madre. A veces, como les decía hace un momento, miedo, otras veces cariño, otras veces de una manera clara que todo el mundo la entienda a través del retrato, pero otras veces es de una manera conceptual, de una manera introspectiva que solo la entiende la propia artista, la propia creadora. Tienen que tener en cuenta que voy a hablar de madres a las que vamos a denominar Evas madres, ¿no? Cómo se construye la Eva madre. Bien, vamos a empezar con estas dos obras. A lo mejor las de abajo les va a parecer un poco fuerte para algunos, y aquí solo quiero leer un pequeño capítulo del Génesis, de resto no voy a leer. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó. Génesis, capítulo 1, 27. El aliento vital que transmite un titánico Padre Eterno a través del contacto de su dedo índice con el del primer hombre, icónica imagen plasmada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, tiene su correlato en una desenfadada reproducción, para algunos irreverente, de Angri Falconi con el sugerente título «Y Dios creó a la mujer a su imagen», 1970, en donde, manteniendo la composición y las formas de las figuras, Adán se transmuta en Eva y Dios se representa también con aspecto femenino. Recuerden, Angri Falconi es una artista, todavía vive, diseñadora gráfica, y este tema de la creación de la mujer la ha representado de muy diversas maneras. Es difícil encontrar la obra en color, probablemente durante algún tiempo estuvo censurada, por eso me permiten el mostrarla en blanco y negro. Pero aquí tenemos un detalle de cómo el dedo índice de Dios se acerca al de Adán para darle el aliento vital y la vida, y abajo cómo lo reinterpreta ya en pleno siglo XXI, en el año 2005, Pilar Roldán, que es una artista que además le encanta el mundo de las joyas, y ahí lo ven, las estilizadas manos, con las uñas pintadas de rojo y los anillos que están ahí presentes y el mar. Recuerden que el agua siempre está unido a lo que es la condición o la esencia de lo femenino. Bien, y vamos a empezar como preámbulo de esta conferencia con un breve repaso por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eva, la primera, la primigenia. Voy a mostrarles una serie de pinturas del Museo del Prado, no están expuestas, con lo cual es interesante también poderlas ver, forman parte de sus fondos, que son tantos, como ustedes saben, que todos no los pueden exponer. Hay algunas que son del Prado disperso, pero la gran mayoría están aquí en los fondos y no están expuestas. Ahí lo pongo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Adán y Eva en el paraíso terrenal de Jan Bruegel, el joven. Es un óleo sobre tabla, en 1618, no está expuesta, y fíjense, en el centro, los primeros padres. Pero qué diferencia, ¿no? Ella, de color nacarado, parece una escultura. Él, con un color más normal, medio sentado. Y alrededor un paraíso. No sé si se han fijado que los animales que están delante de Adán son animales fieros, mientras que son mucho más mansos, más dóciles, más cotidianos aquellos que están al lado de Eva. El lugar es idílico, es ese paraíso terrenal que se pierde y que desde luego lo que intentarán en la tierra siempre es buscar otra vez recuperar ese locus amenus, ese paraíso perdido. Seguimos con una Eva sola que está pensando si hacer caso o no a la serpiente. Es de José Marcelo Contreras, un pintor del siglo XIX, es del Prado disperso, está depositado en el Museo de Bellas Artes de Málaga. La traigo porque es raro muchas veces en estos momentos representar a Eva sola, pero aquí estamos incidiendo mucho más en que ella es
es la verdadera culpable, ¿no?, de esa pérdida del Edén, del paraíso perdido. Y ya seguimos con Pietro Facchetti, una copia de Francesco Salviati, también del Museo del Prado, no expuesto, donde Adán recibe de Eva el fruto prohibido. Adán lo recibe de Eva. La serpiente con forma femenina se lo da a Eva, y ella se lo traspasa a Adán, que está ahí con un papel totalmente secundario. El papel principal de la tentación lo lleva Eva. Max Klinger va a representar en una serie de grabados, aquí lo tenemos, como ella con la manzana ya en la mano, Eva con largos cabellos, muy seductora, está mirándose en un espejo oval que le brinda la serpiente y se está transmitiendo su imagen. La serpiente le está diciendo, mírate, eres bella, tú puedes tener, si comes de este fruto prohibido, pues todo ese conocimiento que estás perdiendo. O sea, que la tentación, de nuevo, asimilada totalmente a Eva y la culpabilidad también de la pérdida del Edén. Y aquí tenemos dos dibujos que me encontré también entre los depósitos del Prado, no expuestos, son de Goya, son como una preparación para los caprichos. Verán que es una persona de la época de Goya, una especie de maja, no mira, pero Goya ha colocado una especie de artilugio, que es una pantalla, en donde ven ustedes una serpiente enroscada ahí en una especie de guadaña. La muerte, de nuevo la mujer. Ella no mira, pero ahí está claramente lo que se puede ver. Es como psicológicamente le está brindando una imagen del mal que puede llevar consigo estar metido en la mente de la mujer. Adán y Eva son reconvenidos por sus pecados, por el Padre Eterno, ahí lo ven, por haber realmente pecado y haber comido de la fruta prohibida. Esta es otra obra de Francisco Valleu, relacionada, como ustedes saben, también con Goya, y vemos cómo Adán ocupa el lugar fundamental, Eva sigue teniendo el color nacarado y un lugar ahí secundario en cuanto a ese momento, pero está claro que ya el Padre Eterno no quiere que estén en el paraíso, y fíjense en cómo ya no están desnudos, sino que ya tienen cubiertas las partes púdicas. Continuamos con el momento de la expulsión, con una sanguina de José del Castillo del siglo XVIII, tampoco expuesto en el Prado, donde vemos cómo son lanzados fuera del paraíso por ese ángel, por mandato divino. Fíjense que ya también tienen cubiertas las partes inferiores, y la diferencia entre cómo sienten el dolor Adán y Eva. Eva se muestra mucho más compungida que Adán, que está intentando pedir explicaciones, indicando que él pues, no es totalmente culpable. Ya empieza la primera familia. Y también la diferencia, ella se tiene que encargar del cuidado de los hijos, él se tiene que encargar del cuidado de la tierra, de dar alimento, etc. Ahí también se ve perfectamente como esta especie de virgen de la leche, de alguna manera, cómo amamanta Eva al niño y Adán de espaldas, en segundo plano, en este caso, cuidando de otro de los hijos. Y viene el sacrificio de Abel, con una aguada también no expuesta de la segunda mitad del siglo XVIII, una obra anónima, interesante, porque aquí vemos el sacrificio que hace Abel y que hace Caín. Recuerden que Abel se dedicaba mucho más a lo que era el pastoreo, recuerden esa relación del buen pastor, del que será luego la primera persona que es martirizado por su hermano, y por el otro lado vemos a Caín, que el Padre Eterno no quiere su ofrenda, prefiere la de Abel, ahí lo vemos perfectamente. Eso da pie a lo que se considera, pues eso, la muerte de Abel por parte de Caín, una obra de Michel Cocci, también del Museo del Prado no expuesto. Miren el escorzo perfecto, en primer lugar ahí del pobre Abel, y cómo Caín va a ser obligado y amonestado por el Padre Dios, y viene lo que se llama la maldición de Caín, ¿no?, que tampoco está clara y es sujeta a múltiples interpretaciones. A mí lo que me interesa es que sepan que evidentemente tengamos presente esta historia de que Caín es el que mata a Abel, la primera persona que comete un acto terrible contra un miembro de su familia, el llanto por la muerte de Abel, que es Eva la que llora directamente, está por la parte de atrás Adán. Y esta obra, que me parece perfecta, Caín y su familia después de la maldición divina. Esta es una obra perfecta de José de la Revilla Girunza, es una obra del siglo XVIII, era escritor, hijo también de otro gran escritor, que luego hablaremos de él. Es una obra del Museo del Prado depositada en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y que fue regalado al Ministerio de Fomento y al Prado por Manuel de la Revilla el 17 de abril de 1873, el hijo del pintor.
Fíjense en cómo es una composición de carácter piramidal. En la parte superior está Caín, del cual descendemos todos. Recuerden que Caín era el hijo mayor, todos descendemos de él, por lo tanto el problema del mal entendimiento entre los humanos también, si atendemos a lo que es el origen y a lo que es la Biblia, sería a partir de esta historia, de esta maldición de Caín. Eva, en un puesto totalmente la esposa de Caín, que no sabemos exactamente quién es, en la parte inferior, y los dos hijos con otra actitud totalmente distinta. La cara y la fuerza, la melena, la vestimenta de Caín es totalmente distinta al resto, incluso el papel protagonista que tiene en esa parte superior. Bien, todo esto que les he mostrado son representaciones como base, como introducción a lo que es lo que vamos a hablar, hechas por hombres. Pero también ha habido mujeres que se han ocupado de este tema. Aquí tenemos a Sisán Baladón, es un autorretrato, es una mujer que ahí tienen del siglo XIX-XX. Esto es un autorretrato bastante desenfadado y muy decidido, como era ella. Recuerden que era una joven autodidacta que había trabajado como musa de muchos pintores, en concreto de Toulouse-Lautrec, también de Renoir, pero que al final el propio Toulouse le indica que ella debe ser pintora. Es la que le pone el nombre, ella se llamaba Clementina, a partir de que decía que ella aparecía desnuda y que gustaba también a los hombres, que estaba bien el tema de Susana y los viejos, por lo tanto podía adquirir el nombre de Sisán, que es el que va a tener. Bueno, pues esta es una mujer rebelde, autodidacta, hija natural, a su vez ella también tiene un hijo antes de casarse, que luego ya lo veremos, y va a representar esta obra, que fue un escándalo cuando se expuso en 1909, está en el Centro Georges Pompidou de París. Es Adán y Eva, y es por primera vez cuando Adán y Eva en la pintura van a tener en Europa un rostro claramente humano, de verdad. Ella es Sisán, que tenía 44 años en esos momentos, fíjense en que aparece sin nada en la parte inferior, mientras que el personaje que tenemos al lado, Andrés Atter, es un amigo del hijo de Maurice Utrillo, 23 años, con el cual se van a casar posteriormente, y aquí vemos algo diferente, me imagino que lo verán, no solamente el color, que es el color ese fovista característico de ella, no solamente esa fuerza de los personajes interaccionados con la naturaleza, sino es que fíjense cómo los dos comparten la tentación. Adán le coge la mano a Eva y los dos están compartiendo la tentación, formando un triángulo con los escorzos de los brazos. Eso es algo muy distinto. Les diré de todas maneras que le tuvo que poner la hojita de parra a Adán para poder presentarlo en el salón, en un salón en París. Bien, pero hay otras Evas, es otra Eva diferente, en este caso es de un hombre, es de Julio Moisés y Fernández de Villasante, es una obra modernista dentro de lo que es el Art Nouveau del momento, en 1914, mereció la portada de la revista de La Esfera, una de las revistas más importantes del momento, es una obra deliciosa, no solamente por el marco, sino también por ese medio cuerpo de esa sugerente Eva, que lo único que tiene, que nos recuerda al idílico paraíso, es la manzana, por lo demás es una Eva actual, de carne y hueso también, distinta, y además acorde con el espíritu de la época, del momento, no solamente por los colores, sino incluso por el enfoque y demás. Bien, y hay otra Eva para acabar, ya de una mujer, Rosario Velasco, pinta, aquí tenemos cómo aparece ella en su estudio, apareció publicada en la revista Estampa en 1934, y era una mujer a la que acusaban de que pintaba, pero de una manera a veces muy varonil, entonces era buena, porque tenía un pincel que a veces era demasiado masculino. Recuerden que eso, para la crítica de la época, eso era positivo, porque se suponía que, y me permiten ahora también otro texto, se suponía que las mujeres no valían para la creación, no estaban verdaderamente adaptadas para la creación. Recuerden que antes les puse la maldición de Caín, ¿no? Recuerdan que les dije que precisamente fue una obra que Manuel de la Revilla, hijo de José de la Revilla, el autor, la donó, la dio al Ministerio de Fomento y esta a su vez al Museo Nacional del Prado. Fíjense en lo que decía Manuel de la Revilla. Les diré que era un hombre unido a lo que era el krausismo, un hombre filósofo, literato, escritor, un hombre, por lo tanto, muy culto, que publicó en la Revista Contemporánea en el año 1878. Con sobrada ligereza se afirma que para toda clase de bellas artes tienen singular actitud las mujeres. Distingamos. Para las artes de imitación, sí. Para las creadoras, no. Si el arte fuera simplemente objeto y producto de la imaginación y del sentimiento, no hay duda de que no habría mejores artistas que las mujeres.
Pero esto no es exacto, tratándose de todas las artes sin distinción. Cuando el arte requiere, además de creación de forma, concepción de idea, la elevada razón del hombre es insustituible. Y cuando la mujer quiere imitarle, rara vez rivaliza con él. En las artes que son de imitación o en que al menos la imitación cabe, la mujer puede hacer, por el contrario, tanto como el hombre. Su receptividad, su viveza de fantasía, su fácil comprensión, su sensibilidad exquisita le dan mucha actitud para apreciar bellezas ya creadas y reproducirlas con acabada perfección. Pero su falta de superior inteligencia, su escasa idealidad, su horror a la abstracción, su pobreza de inventiva en todo lo que no sea detalle y menudeo, le apartan, por el contrario, de la verdadera creación artística. Bueno, yo creo que no merece ningún tipo de comentario, solo valían para lo que era imitación. Si había que pensar, ya eso era muy complicado que la mujer pudiera pensar. Bueno, pero fíjense en qué obra hizo Rosario Velasco, por eso ella dijo, porque era demasiado masculina en su concepción plástica. Es una obra preciosa, está en el Centro de Arte Contemporáneo del Reina Sofía, Adán y Eva, 1932, segunda medalla, nada menos, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, cuando solo tenía 22 años. O sea, que realmente era una mujer con bastante precocidad en lo que es el mundo del arte. Bueno, ¿y qué paraíso nos brinda Rosario Velasco? Pues muy rusoniano, muy a la pintura del albanero Rousseau, muy ingenuista, muy naif, sobre todo fíjense en esa foresta en la parte inferior, y es la unión de la figura con la propia madre tierra, con la naturaleza, pero también localista, el agarrarse a un lugar, la localidad. Ella era de ascendencia vasca por parte de la madre, entonces también se ve un poco ahí esos padres de lo que va a ser el nacionalismo vasco. Pero bueno, de todas maneras, miremos cómo lo representa en Escorzo a Adán, vestido como un campesino, como un personaje normal y corriente, con el trabajo diario, y ella mirándolo, pero con la mirada totalmente hacia abajo. Ella vestida de blanco, él ya tiene otros colores, otro tono, como azul, grisáceo, en la indumentaria. Hay una especie de contrapunto, una especie también de cromatismo que juega musical con estos dos colores y sobre todo una construcción de la figura. Por eso digo que viene muy bien ese texto de Revilla, construye la figura, esa plasticidad, esa fuerza, esa masa corpórea que era más propia de un pincel de hombre que de mujer, sí que lo demuestra aquí perfectamente Rosario Velasco. Por eso la obra admiró, era totalmente rara. Fíjense que ella aquí se está uniendo a lo que será el realismo mágico, una especie de premonición de lo que es una recuperación del realismo, pero no de una manera ñoña, sino de una manera totalmente audaz y moderna, ¿no? Unida pues a la nueva objetividad alemana, a los valores plastici italianos, o sea que era una pintura con un escorzo y con una forma de presentación, con una construcción, con una realización impecable y muy diferente a lo que se acostumbraba a presentar en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, por eso la premiaron. Bien, y ya empezamos con la mujer artista, esa mujer es anónima, y empiezo por una obra anónima, efectivamente. Una obra anónima, no sabemos si la dibujó, la pintó, es un dibujo, un hombre o una mujer, pero sí fíjense en el detalle, mujer dibujando junto a un niño. Oye, puedes ser artista, pero no olvides cuáles son tus funciones fundamentales, el cuidado de los niños, la educación y la casa. Entonces ella tiene la mirada perdida, está intentando dibujar algo en ese cartapacio, pero atento también, miren que está como una especie de juguetito jugando con el niño que está ahí en la parte baja. Es una obra probablemente del siglo XVIII, tampoco expuesta, forma parte de los depósitos del Museo del Prado. Y hay otra obra totalmente diferente, en este caso sí sabemos que es un hombre, y un hombre importante en el siglo XIX, Serafín Martínez del Rincón y Trives, es un depósito del Prado en el Museo de Arte de Pamplona, y vemos que es el momento en que a Serafín Martínez del Rincón le dio por hacer orientalismo, exotismo, algo exótico. Lo exótico era un artista, el artista era exótico, algo extraño. ¿Ustedes creen que un hombre lo pintarían de esa manera? Sentado en una silla incómoda, con un vestido incómodo, ¿no? Para poder pintar, se mancharía. Pero bueno, además está haciendo como una tontería, o sea, es algo que, bueno, una distracción, algo exótico, algo raro, extraño. Y luego todo ese orientalismo con el que él escenifica el lugar, el estudio donde está. Mucho gusto por lo oriental, pero vamos, realmente no es real. No es real, pero es algo que bueno, puede llamar la atención. Creemos en las mujeres artistas, son algo raro, pero ahí están. Bueno, ya pasamos a las reales.
Yo les voy a mostrar todo un abanico que he seleccionado. Antes le estaba comentando que me da pues, para poder hacer un libro con todas las que tengo reunidas de hombres y de mujeres. Aquí se trata de hacer una síntesis y entonces empiezo con algunas conocidas y otras no tantas, desde el siglo XVI hasta la actualidad. Bueno, pues ahí tienen a Sofonisba Anguissola, ya saben que es la gran pintora de Cremona. Este es el autorretrato, se autorretrató muchísimas veces para bueno, dar constancia, pintando, leyendo, haciendo música, de que ella era un personaje importante en la época. Muchas obras están diseminadas por todas partes, pero el Prado tiene también una colección que no está nada mal dentro de lo que es esta artista, ¿no? Bueno, ahí la tenemos pintando algo que estaba vedado a las mujeres, que era la pintura religiosa. Eso no, bodegones, floreros, la familia, de que tenías al lado, retratos siempre del natural, lo que tenías más cercano, pero esta gran pintura, la mitología, la pintura religiosa, esto no era cuestión de mujeres. Ahí la vemos, esta es una de sus obras más importantes. Recuerden que tuvo varias hermanas, ahí tenemos a Lucía, Minerva, eran casi todas Europa, los nombres eran extraños, pero era porque el padre, Amílcar, fíjense en un nombre de origen púnico, lo mismo que ella, Sofonisba, es la hija de Asdrúbal, el padre Amílcar, el padre de Aníbal y de Asdrúbal, es decir, que se trataba por lo tanto de una familia que el padre quiso darles una educación distinta para las mujeres de la época. Era un noble, tanto él como su esposa, una nobleza no de la alta, mediana, y les dio una idea de que las niñas todas tenían que estudiar absolutamente de todo como si fuera un hombre. Tuvo un hijo, Asdrúbal, otro nombre también púnico, que fue el único que, aunque estudió dibujo y tal, no se dedicó a las artes, las demás sí. Sobre todo destacaron Sofonisba y Lucía. El juego del ajedrez, un juego de inteligencia propio de los hombres. Esto está en el Museo Narodowy, en el Museo Nacional de Polonia, que realmente también combina el retrato, además retrato de grupo, y con el paisaje. Todo esto es para que vean el ambiente. Pinta a su padre con dos de sus hermanos. Y ahí empieza ahora la historia. Yo cuando, esta es una de las obras conocidas de ella, del museo de Niva de Dinamarca, donde están pues eso, Amílcar, Minerva y Asdrúbal. Retrato de familia. ¿Y la madre? ¿Dónde está la madre? Porque siempre se dice en todos los libros y todos los artículos que fue él el que les inspiró esta educación de carácter humanista y demás. Y la madre dice, no, es que la madre murió temprano. Sofonisba, según todos, la mayoría de la gente, y María Kucha, que es la gran estudiosa de ella, dice que nace en 1532. Y todos repiten que en 1537 muere la madre, cuando ella tenía 5 años. Entonces es un poco raro, no muere la madre y entonces los demás hijos ¿de dónde salieron? O sea, no, hay algo un poco extraño, sobre todo esta aquí tiene 8 años. Si tiene 8 años es que no me casa, no me casa. Y sobre todo cuando, bueno, ahora veremos. Ahora sigo, me dejan un poquito ahí en tensión qué ocurre con la madre, pero para que vean, es una de las obras fundamentales del Prado, nada menos que el rey Felipe II. Recuerden que vino aquí y estuvo pues casi 15 años como dama de compañía de Isabel de Valois, la segunda esposa de Felipe II, y el rey la mandó llamar porque sabía de su sabiduría, de su forma de pintar. Esta obra estaba atribuida a Alonso Sánchez Coello y bueno, ya hoy todo el mundo sabe que es de Sofonisba. Ahí se ve un poco mal, ¿verdad? Pero es que esto está sacado en el propio museo. Ya saben que a veces los museos pues, no te dejan sacar demasiadas fotos. Es un museo, la Gelders-Galerie de Berlín, donde aparece ese retrato que ven ustedes ahí al fondo. Y esto es para que vean que hay visibilidad en el retrato de mujeres, que muchas veces en los museos se dice que no la hay. Hay visibilidad también en el Prado. Ya les he hablado antes de cómo están los cuadros de Sofonisba y ya veremos de otras artistas también. Bueno, pues ahí está. Es la Sala de Italia. Y es un retrato que nos acercamos y esta es la cartela. Sofonisba Anguissola, Bianca Ponzoni Anguissola, su madre, porque se llamaba Bianca Ponzoni, 1557. Digo, 1557, no habíamos dicho que murió en 1537. No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ella además pintaba siempre el natural y ponía elementos que pudiéramos identificar a la figura femenina. Y cuando hablan de que murió en 1537, dice que por exceso de partos, que algunos partos serían múltiples. Tampoco lo entiendo, porque no recuerdo que hubiera ningunos gemelos entre los hermanos de Anguissola. Entonces, está claro, ahí está la fecha y demás. Es la madre. Si es la madre, tuvo que pintarla en vida, a no ser que la pintara teniendo en cuenta algún grabado, algún dibujo, algo de anteriormente. Pero no, vamos a acercarnos un poco más para poderla comparar. Es la madre, claramente, se parece además bastante a ella,
Fíjense además que es una dama de esa nobleza, precisamente eso fue importante para las hermanas, no solamente el padre además era prefecto del Duomo de Cremona, con lo cual pues tenía mucha relación con los artistas y con el mundo religioso del momento, contrataba a los artistas para la catedral, o sea que eso hizo que todas las hermanas pudieran tener ese ambiente humanista que hemos comentado. Es una dama sedente, el sillón es el típico de Sofonisba, y bien vestida, con esos rasos, bien adornada, que también era característico de ella, y hay un detalle en la mano. Este detalle en la mano que yo no sé, no lo he visto nunca en ningún lado, yo me voy a atrever a decirle un poquito lo que pienso, porque todo tiene relación con, ella representaba a las personas con todos los detalles para que pudiéramos saber quién era y qué sentido tenía. Bueno, es una especie de cinturón que luego acaba como en un bolso, y esto parece una cara de un armadillo, no sé si lo ven, las orejas parecen de asno, las escamas, bueno, el armadillo que es más de Centroamérica, pero sí que estaba mirando que se hacían joyas y se hacían cerámicas con este elemento, y también en el siglo XVI, y que estaba unido a los partos, estaba unido también a los partos y algún tipo de curación de enfermedades, ¿no? Bueno, pudiera ser que eso pudiera representar también a su madre, la idea de todos los partos que tuvo, ¿no? Nada menos que toda una serie de hijas y también un hijo. Entonces, fíjense en el color nacarado, la mirada fija de inteligencia, el hecho de colocarla también con sedente de 3/4 es muy característico. Este es otro cuadro que para algunos autores es de la hermana Lucia y para otros es de Sofonisba. Está en la Galería Borghese de Roma, se parece desde luego bastante, puede ser Bianca Ponzoni, pero a lo mejor puede ser una dama o a lo mejor para algunos la propia Sofonisba, un autorretrato. De todas maneras podrán comprobar que se parecen bastante. Ahí queda, tanto si es de Lucía como si es de Sofonisba. De Lucía, que aquí la tenemos, es la otra hermana, fíjense que está sentada y la posición de las manos y demás se parece muchísimo al retrato de Bianca Ponzoni que acabo de mostrarle, está al lado de una obra que sí que está en el Museo del Prado. Ella se llamaba Lucía, Lucía se llamaba la abuela, la mujer de ese señor que ven ahí. Este señor, que es retrato de Pietro María Ponzoni, es el médico, y es el abuelo del Anguissola, está en el Museo del Prado, es una obra donde además ella la firma, es la única obra que sabemos perfectamente que es de ella, porque está firmada en el sillón, lo pueden ver ahí. A ver si logro que se pueda mirar. Bueno, a ver, ahí. Y luego, bueno, pues tiene el bastón de Galeno, también la piel típica de Marta de su propia condición, los libros que están al fondo, la caracterización de los ojos, de la calvicie, de la cara, indica también ese gusto por el detalle y la minuciosidad propio de Sofonisba, y Lucía era discípula a su vez de su hermana mayor de Sofonisba, luego por lo tanto entronca también con el mismo estilo de estas personas, de estas mujeres, totalmente raro y distinto en lo que era la Europa del momento, ¿no? Bien, y ya pasamos a lo que es el siglo XVII. En el siglo XVII tenemos Artemisia Gentileschi, también conocen que era hija de un pintor, Horacio Gentileschi, era un pintor dentro de la escuela de los caravallistas, de seguidores del tenebrismo del Caravaggio. Aquí vemos su principal autorretrato, que abarca casi toda la obra, que tiene además los atributos propios de una alegoría de la pintura, ella es algo más, en el acto creador y además alegoría de lo que es la propia pintura. Se autorretrataba muchísimas veces, ahí al lado, con esta mujer tañedora del laúd, es un autorretrato. Recuerden que tuvo un problema con Tassi, que era un personaje que trabajaba en el taller del padre, que bueno, la violó, ella tuvo que ser sometida a todo tipo de interrogatorios. En el momento el padre quedó muy descorazonado porque le había encomendado que verdaderamente tutelara por ella, él le prometió casarse, no podía porque estaba casado. Bueno, después de toda una serie de peripecias, eso fue positivo para ella porque pudo dedicarse a pintar pues grandes mujeres de la Biblia, toda la pintura que quiso. No tuvo que ser una pintora al uso, sino que pudo explayarse en su creación artística y hacer lo que quería. ¿Por qué les pongo todo esto? No conocemos que haya ningún retrato de la madre Costanza, se llamaba, de Costanza Montone, que era la madre de Artemisia, en ningún lado. Yo lo he buscado y no lo encontré. Entre otras cosas porque además la madre murió cuando ella tenía 12 años. Pero sí es verdad, y esto lo digo ahora, puede que me equivoque y lo voy a decir aquí, pero lo digo. Este es el cuadro que está en el Museo del Prado, es el nacimiento de San Juan Bautista, es una obra que hizo en Italia por un encargo, ella fue la única mujer, luego había otro pintor que hizo el resto de toda la historia de San Juan y precisamente para aquí, para España. Bueno, es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, como pueden comprobar ahí, es el momento del nacimiento de San Juan. Fijémonos en este personaje que hay aquí.
Y además, fíjense en que es la que están bañando al niño, pero es totalmente diferente. El hecho del turbante, el chal, ella se está significando aquí, significando mucho. Longhi, cuando habla de esta obra, dice que es el mejor interior doméstico del siglo XVII en Italia, que él conoce. ¿Por qué es tan bien hecho este interior doméstico? No sería porque aquí ella también se representa como una de las personas que bañan. Y vamos a seguir en línea hacia atrás, diagonal. Esta es la parturienta, Isabel, la madre. Aquí tienen precisamente a Zacarías, que está escribiendo el nombre. Recuerden que se quedó mudo por todo el problema. Y ahí vemos en la parte de atrás a Isabel. No podrá ser ella, no podrá ser el rostro de la madre, se parece también bastante a ella, y se hizo este truco que está escondido en este cuarto de sofonisma. Ahí queda, al menos la hipótesis, ¿no? Bueno, ya pasando el siglo XVIII, al momento de lo que es el rococó en Francia, brilla también con luz propia Elisabeth Villard-Lebrun. Aquí tienen el autorretrato con su hija Gilly, que tuvo muchos problemas porque decían que, bueno, que como era pintora, y pintora además de María Antonieta, una pintora muy importante, pues se preocupaba poco del parto cuando iba a dar a luz, que hasta el último día estuvo trabajando. Ahí la vemos que ella se autorretrata con ella muy cariñosamente. Esta es una obra del Museo del Louvre, indicando que, bueno, que por el contrario se llevan muy bien y están muy unidas y vestidas a la usanza antigua las dos. Esta es la primera obra que hace de su madre y tenía 15 años. Yo creo que es una obra realmente maestra. ¿Por qué no se conoce tanto? Bueno, porque estas eran obras que ellas hacían en el entorno doméstico, estaba al lado, no necesitaba satisfacer las necesidades o los deseos de tal o cual mecenas, sino que era espontánea, pintaba lo que quería o lo que podía. Y aquí la ven, la representa no de la manera grandilocuente como va a representar a otras damas de la corte, luego ya saben que trabaja también para Catalina en toda la parte de Prusia, de Rusia, sino que aquí es un óvalo mucho más discreto, pero ya representa pues una gran dama, Jeanne Massin, Madame Lesèvre, porque ella se casa en segundas nupcias, el padre se muere muy temprano, antes de los 15 años se muere el padre, y entonces ella queda un poco bajo la protección de la madre y del padrastro, y tendrá mucha relación con ella. Aquí la vemos. Pero también hemos encontrado estos otros dibujos bastante más íntimos y ella muchas veces la utilizaba como modelos para hacer otras cosas. Por ejemplo, tenía que hacer una mujer con una partitura musical, el modelo era la madre. Aquí tenemos una de ellas de espalda. Aquí tenemos otro dibujo, bien sentada, leyendo, y he puesto al lado un dibujo de una de las doncellas del artista para que vean que se entretenía también en pintar pues, lo que tenía alrededor para coger mano y destreza, ¿no? Todavía muy joven. Bien, también en el siglo XVIII, y esta es una obra que está colgada en el Prado, es Ana María Mengs, hija de Antón Rafael Mengs, el gran teórico del arte, el gran hombre de la época ilustrada, de Carlos III, que trabaja aquí en Madrid y viene de Alemania. Aquí tenemos una para que veamos cómo era ella, y la obra de Mengs. La obra de Mengs que se colgó cuando la exposición de Mengs y Azara, y que representa un retrato del padre copiado por ella al pastel, teniendo en cuenta ese retrato y teniendo en cuenta también un grabado de su marido con el que se va a casar, Manuel Salvador Carmona. Bueno, es una obra realmente increíble, también colgada en el Prado en estos momentos y que da idea del sentido visible que tiene la mujer. Aquí tenemos el momento de la exposición con el grabado de Carmona abajo y con el cuadro colgado. Y les muestro en este momento a los padres que hizo su marido, Manuel Salvador Carmona. Miren, para que luego veamos cómo los hacen las mujeres y la diferencia. Esto es un grabado que está en la Biblioteca Nacional, pero también hay otras reproducciones en otros lugares y unos dibujos previos. Se dan cuenta, el padre delante, en primer término, de formas desde luego que va a recordar bastante a Goya, muy goyesca, y ella detrás, sumisa, en un segundo término, incluso con la mirada baja, ni siquiera se atreve a mirar directamente al espectador, y debajo los nombres de ellos, Pedro del Salvador Carmona y María García, un medio cuerpo. Es importante porque él normalmente copiaba las obras de los otros grandes artistas, este grabador, que es uno de los grandes grabadores de la España del momento, sin embargo, ahí se atreve a él pues tener libertad de representar a estos personajes como quería, tenemos los dibujos previos que se conservan en el Museo de Bellas Artes de Córdoba y también en la Biblioteca Nacional, lo otro está en la Biblioteca Nacional, cambia un poquito porque son cada uno por separado, pero de nuevo la mirada baja y él la mirada decididamente mirando al espectador. El papel principal y secundario está perfectamente dado también en la propia plástica del arte.
A caballo entre lo que es el 18 y el 19 tenemos a un personaje que es María Tomasa de Palafox y Portocarrero, que está ahí, está representada por Goya, expuesto, por supuesto, uno de los grandes retratos de Goya. Ella, que era una artista, pintando a su marido. Pintando a su marido es marquesa de Villafranca, pero el retrato ya está hecho, ella está con el tiento, con el pincel, con los colores, mirando. Parece que al marido, pero también está mirando al espectador, probablemente también al propio pintor, a Goya. La parece muy bien vestida, con el escabel en la parte baja, elegante y con la obra ya terminada. Y bueno, Goya la representa como un personaje del momento que es capaz de tener una gran afición, la manifiesta perfectamente al público como la estamos viendo y deja constancia de ello. Pero bueno, ¿por qué esta mujer tan importante? Que además es una mujer que tuvo muchísima importancia, incluso en la sociedad económica matritense, en todo. Pues por esta señora que vemos aquí, que es una niña, es María Francisca de Sales Portocarrero, que será sexta condesa de Montijo, la abuela de Eugenia de Montijo, que aquí la tenemos con 9 años. El padre muere muy pronto, la madre enloquece prácticamente después de esa muerte del padre, ella queda al cuidado del abuelo, la meten en las salesas, ahí está para su educación, y la educaron perfectamente, sabía hablar varios idiomas, entendía de música, de literatura, de todo, era una mujer ilustrada perfectamente, y estaba en la económica matritense, realmente era la gran mujer de la época, y ella inculcó a todas sus hijas, inculcó precisamente el arte de amar la creación artística. Este es el momento que tenía 9 años, en 9 años, que es cuando van a ser la condesa de Montijo a la muerte del abuelo. Bueno, casi parece una señora, pero pueden ver que el rostro es muy parecido a ella, de hecho se dice que el rostro era muy similar, el de las dos, y la pongo, aunque ella no la pintara, Tomasa de Palafox como mujer pintora, porque va a tener un papel decisivo en que ella fuera lo que fue. Aquí seguimos con Tomasa de Palafox, es una miniatura que está en el Museo del Prado, una miniatura de José Alonso del Rivero, que la vemos con una partitura musical, antes la veíamos pintando, ahora con la creatividad musical, y esta es su hija, 3 generaciones. Su hija, que es una miniatura que también se conserva en el Prado, de Sofía Lienar, María Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox, así al menos lo dice Carmen Espinosa, que es la que hizo el estudio de las miniaturas del Museo del Prado. O sea que 3 generaciones de personas metidas en el mundo del arte. Bien, ya entre el 18 y el 19, fuera de lo que es el marco español, tenemos seleccionado a Rolinda Sharpes. ¿Por qué? Porque es una mujer que va a representar varias veces a su madre en las composiciones, que es lo que nos interesa, ver cómo construye a esa madre Eva, una Eva ya cotidiana, en sus quehaceres cotidianos. Aquí ella fue además la primera mujer miembro honorario de la Sociedad de Artistas Británicos. Su padre quiso que fueran a Nueva York, estuvieron bastante tiempo haciendo el camino de las Américas, Bristol América, el padre muere, el padre era pintor, y él la enseñó desde muy pronto a hacer dibujos pequeñitos, porque se ganaba la vida de esa manera, con los turistas y demás, haciendo todo tipo de dibujos en América. Entonces, el arte de la miniatura, el arte de lo pequeño, con un pincel de muchos pocos pelos, lo dominó perfectamente Rolinda. De tal manera que cuando vienen de Nueva España, les tengo que decir que esta es su madre, la pinta varias veces, pero que es la tercera esposa, el padre se casó 3 veces. Se casó 3 veces, esta es la tercera esposa del padre, que era alumna, discípula de él como pintor y que al final la ayuda a las creaciones y bueno, y luego enseña a su hija. Aquí la vemos, es algo extraño. Por primera vez vemos que se representa el estudio, pero un estudio real, no como antes veíamos en la artista de Serafín Martínez, no, un estudio totalmente real, lleno de todo tipo de cuadros, donde hay cuadros de género, como el que ella está pintando, no hay solamente los bodegones y los floreros característicos, y está ella pintando, mirándonos, y la madre detrás. El contraste también entre el negro de ella y lo blanco totalmente ilumínico es la luz de donde procede. Ella ya está, aunque es artista, la madre, en un segundo plano. Ha dado el relevo a la hija. Aquí la vemos, ya no aparece ella como pintora, pero sí ese sentido de lo diminuto, del decorativismo propio de Rolinda, lo vemos aquí perfectamente representado en este retrato ostentoso de la madre. Pero hay algo diferente a como luego lo harán los hombres. No hay nada que entubie la parte de por detrás. Simplemente se queda todo en reflejar el rostro, en mantener ahí ese rostro que ella quería y que muchas veces le sirvió de modelo para ganar destreza en la mano. Por ejemplo, aquí también la vemos, donde tenemos el pretexto para representar un bodegón, todo ese, las tazas que vemos ahí, los utensilios en la mesa, y ella también, las dos cosas, es la propia Ellen.
Bien, en la Barcelona finisecular, el personaje fundamental es Lluïsa Vidal i Puig, es un personaje importantísimo, es la primera mujer que se marcha sola a París porque ella quería ampliar horizontes, esto se queda pequeño y además de ser una familia de 2 hermanos, no importa, el padre le ayudó, el padre era ebanista, también era artista, también se dedicaba a la música, el padre y la madre le ayudaron a salir a ir fuera, a ganarse la vida, a tener un taller propio, como lo tuvo, y además fue una de las grandes copistas del Prado, unas copias realmente excelentes. Se autorretrata en muchísimas ocasiones, aquí la tenemos en otra. Pero miren que tiene retratos maravillosos, importantísimos, decían que también tenía un pincel muy masculino, muy importante, pero nunca he visto retratos de la madre, sino solamente este que vemos aquí, y no solo de ella, sino de él, de 1910. 1910 es la única. Ahí aparece. ¿Por qué tan pequeño y no tan grande como ella acostumbraba? Porque eran íntimos, directos, y sobre todo esta señora, que él fue muy importante, pero esta señora importantísima, hablaba varios idiomas, muchísimos, sabía música, también sabía literatura, y le inculcó el espíritu de la cultura y del arte a ella. Quizás por eso hizo un retrato más pequeño para un álbum familiar, porque era para ella, no para exponer, no para ganarse la vida. Ella se ganaba la vida en su taller de la calle Salmerón. Bien, y tenemos también una inglesa que viene en estos momentos a España, estuvo bastante tiempo, Miss Nellie Harvey, mucho tiempo estuvo aquí trabajando, hizo muchas exposiciones en 1915, 1916, pues esta es un retrato de madre de artista que tiene el Museo del Prado, de estas que yo me intentaba buscar, está aquí. ¿Por qué está aquí? Bueno, lo pintó en Inglaterra en 1906, pero estuve buscando y vi que estuvo formando parte de una colección de 37 retratos en el Salón Iturriós en Madrid en 1916 y que le alababan el retrato, porque era realmente raro, distinto, y yo me pregunto ¿por qué? Y luego verán los de los hombres cuando representan a las mujeres de esta manera, vestidas de negro. Bueno, pues aquí no solamente la representa vestida de negro al uso, sino que tiene detalles, miren las mangas, están perfectamente realizadas. El traje no es de una tela burda, es una tela, además no sé si ven, tiene como unos drapeados, es de un color muy vivo y además una tela como satinada. Y luego el detalle de las flores, el florero y del libro, la educación y del pensamiento, la idea del pensamiento, esa idea de pensar, del pensamiento con cierta nostalgia, quizás recordemos también lo de Durero, pero está ahí presente, es totalmente distinto. Esta obra está depositada en el Museo de Bellas Artes de Jaén y les diré que ella muere en el año 60, la artista, y que en el 68 va a ser su doncella, que se había quedado con el cuadro, la que lo ofrece y lo dona al Museo del Prado. Por eso está en el Museo del Prado. Bueno, en el norte de Europa, en la península de Jutlandia, hay una mujer importantísima, porque está sobre todo en el tema que nos ocupa, que es el representar a su madre, se ocupa de la madre en multitud de momentos de la vida, pero sobre todo, y es extraño, en las etapas de vejez. ¿Y por qué digo que es extraño? Porque normalmente tengo una teoría, que la voy a constatar, que es que los hombres pintan a las madres cuando ya son mayores, bastante mayores, probablemente porque se les van a ir y quieren agarrarse y tenerlas, aprender en la plástica esa imagen y dejarla ahí. Y las mujeres las suelen representar en las edades maduras o incluso en las edades a veces hasta más jóvenes, ¿no? Bueno, pues Ana Ancher la representa casi siempre mayor, vieja. Ella no sale de ese lugar. Ella va en muy pocas ocasiones, está en todo lo que es Dinamarca, Copenhague. Alguna vez sale fuera a otras zonas, pero muy poco, casi todo se mantiene ahí. Por lo tanto, en una vida, en todo lo que es la zona de Skagen, pues muy primitiva, muy de aldea. Ahí vemos el retrato que le hace su marido es uno de los pintores también del lugar, este es el retrato que hace de ella, que aparece delante de la puerta de su casa, hoy en día es una especie de museo, con un perro, es una fotografía de la época, ven que el tipo de encaje que lleva es el mismo, pero estos son los retratos que hace de la madre, son extraños, siempre son rezando, lamentándose, de perfil, como en el Renacimiento, y en una habitación azul, la llamaba así porque era una habitación que tenía mucha luz, mucha luminosidad, siempre vestida de negro, como si realmente no tuviera ya interés para ella la vida, ¿no? Con miembros de la familia, pero siempre es así. A veces con cofia, escribiendo, por lo tanto da idea también del carácter culto, con una nieta, otra vez típico de las madres, la enseñanza y en este caso madre-abuela.
Y esta es la que más me llama la atención, que es dolor. Dolor no se sabe por qué. Probablemente es como una especie de vanitas, ¿no? La vida no es nada, al final todo se acaba. Entonces dolor ante una cruz vacía que puede representar cualquier género humano, y dolor, ella vestida de negro, y lo blanco, que puede ser la verdad, puede ser lo bueno, la verdad, una alegoría, una especie de alegoría en que ella coloca como contrapunto el propio retrato de la madre. Este es el único de los pocos que tiene con fecha, 1913, la señora Boedum, que era su madre, en la habitación azul. Ya al final de sus días, antes de morir, la pinta en esa habitación donde había pintado también a sus hijas, donde había estado la abuela con la hija enseñándole ahí para que le entre esa luz, y los ojos bajos. Eso sí, con una pincelada muy de factura, muy deshecha, muy suave por la luz. Bueno, dentro del impresionismo son dos las mujeres que hay que destacar, Berthe Morisot y Mary Cassatt, las dos que entran en el mundo de hombres de los impresionistas. Berthe Morisot retrata también a su madre en algunas ocasiones, también a su hermana Edma. Esta es quizás una de las obras más bonitas, que es La lectura. No es tanto retrato de mi madre, aunque sabemos que lo son, está en la Galería Nacional de Washington, es un autorretrato en el otro lado, La lectura. ¿Por qué me interesa esta obra? Me interesa sobre todo porque no solamente es el retrato de la madre sola, además, como ven, no mayor, una edad intermedia, eso sí, vestida de negro, y el contraste otra vez de negro-blanco que habíamos visto en el de Rosalinda anteriormente. Y fíjense en aquí, un cuadro dentro del cuadro cortado, como también hacía Sorolla, en concreto con el retrato de Benito Pérez Galdós, ¿no? Que también pinta una marina al fondo cortada. El detalle otra vez de las flores, parte de la mesa, el mobiliario, nos escenifica el lugar, el rincón, lo cotidiano, lo íntimo y lo cotidiano, que no está reñido ni muchísimo menos con el gusto por la lectura, con el sentido del pensamiento, como la niña, fíjense que está la hermana pensando en lo que, lo que su propia madre le está leyendo, ¿no? Bueno, Mary Cassatt va a pintar a su madre en varias ocasiones, pero sobre todo la recordaremos porque es la pintora de la maternidad, aunque ya no se casó, pero es la gran pintora de la maternidad. Buscando, pues encontré varias obras, algunas poco conocidas, sobre todo saben que al final la madre enfermó, ella la cuidó, estuvo cuidándola muchísimo tiempo y dedicó pues esos momentos a pintarla, como la vemos aquí, ya enferma, por eso aparece vestida de negro, pero miren el detalle de colocarle algo que en los hombres no se veía, que es esta especie de mantilla o de chal blanco, y pensando de nuevo el cuadro otra vez detrás y las flores, la técnica bastante más abocetada. Esta es todavía antes de la enfermedad, que se ve perfectamente la diferencia entre una y otra obra. Bueno, y ya pasamos a finales de ese 19 y principios del 20 a Cézanne Baladón, que antes la habíamos visto con Adán y Eva de 1909, ya con rostros muy claros. Bueno, pues este es un retrato que ella llama de familia, ella que tenía una familia desestructurada, ella que no era de una familia importante como las que hemos visto, sino una familia más bien de clase humilde, ¿no? Va a tener una familia, al final, su madre, recuerden que era una lavandera, Madeleine, que la había tenido a ella pues sin casarse, no se sabe quién es el marido, y ella tuvo también a su hijo, Maurice Utrillo. Algunos dicen que realmente sí podía ser hijo del gran pintor, de Miguel, pero por otra parte era solamente amigo de ella, pero siempre lo cuidó. Ahí aparece, por lo tanto, con su hijo y con su amante, que es el amigo del hijo, que es André Utter. Aquí están los tres. Ella se representa con esas líneas que son características negras, con el sentido fauvista, con el color, en su casa. Y la madre, que es lo que llama la atención, de las pocas veces que aparece mayor y tal y como era, sin dentadura, como ven. Ella no tiene por qué hacer como muchas veces hacían los hombres cuando retrataban a sus madres al final de sus días. Ya veremos algunas centenarias, la representan a veces mejor de lo que estaban. Ella no, tal y como era. Una persona humilde, detrás, en segundo término, y además es lo que más llama la atención, sin dentadura. En la meditación del hijo, ella con la mano en el corazón, que es la que lleva todo, y con la mirada perdida, su marido, amante, que tuvo durante muchísimo tiempo, como ya sabe, ella le doblaba la edad, ¿no? Por lo tanto, iba contra los convencionalismos también del momento. Aquí tenemos de nuevo ese otro retrato que es curioso, porque aparece el perro. Solo lo he visto en retratos de mujeres, cuando aparecen con sus madres. Aquí la tenemos, el perro, Pierrette, Madeleine y Maurice, el nieto, en su casa, en su propia casa, y con el colorido del fondo. Aquí sí que cobra más protagonismo la madre. Esto es muy típico también, las manos indicando que acepta tal y como es el momento de la vida. Negro, pero con algunos tintes rojos, y sobre todo con lo exultante de ese fondo con rojo que desde luego calma cualquier otro punto de visión pesimista o negativa.
Bueno, y quería también hacerles este guiño de cómo precisamente Suzanne Valadon es retratada por su hijo. Maurice sería al final un gran pintor, ella también consiguió que fuera un gran pintor, y ella lo pinta a él. O sea, que aquí están pintando, uno pinta a uno y otro pinta a la otra. Pero es también curioso cómo ella le da el carácter de pintor, lo pinta pintando, y él solo la pinta como madre, no como pintora. Bueno, y ya pasamos a William Minguignon. Es una pintora lucense muy importante en todo lo que es el panorama del arte del siglo XX, en todo lo que es la creatividad femenina. Ella fue, bueno, aquí la vemos retratada, Átila y yo, con su perro, otra vez lo que está en el campo, en Galicia, en Lugo, y casi todas las obras están en el Museo de Lugo. Y aquí vemos que es una obra realmente deliciosa, esta escuela de Doloriña. ¿Por qué la pongo? Porque fue la primera vez que una mujer fue capaz de sacar una primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, en el año 41. Es una escuela de pueblo, una escuela local donde está la maestra. Fíjense en que la mayoría son niñas, hay más niñas que niños, ¿no? Bueno, y esta es la obra que hace ella, que es su familia. Cuando tiene que representar a la madre, no la representa sola. Para ella la madre es el pie, es el núcleo fundamental de la familia. Por eso miren el lugar que ocupa, ahí, sentada en ese sillón verde. Es la única persona que está sentada en un sillón de verdad. Ella, arrodillada ante ella, con la paleta y los pinceles, la pinta. Los perros, el interior de la casa, el marido, los hermanos, el búcaro con las flores, el aire que mueve la cortina, no solamente es el interior, ellos están ahí juntos, también se relacionan con el exterior y forman una composición que da ese sentido de unidad familiar. Bueno, muy a lo Mazo, muy a lo de Velázquez, muy de que también tiene toda la tradición del arte anterior, ¿no? Bien, y ya pasamos a una pintora de estas, desde luego, desgraciadamente desconocida. Desgraciadamente desconocida, que yo hablaba lo de anónima o de poco conocida, María Teresa Jiménez de Blas, que mereció el salir en varios periódicos del momento, pero sobre todo que fue una mujer que después de la guerra, pues como muchas otras, a pesar de que era una mujer de una familia importante, su padre era militar, estaba relacionada también por parte de los tíos pues con personas importantes del mundo de la política, como en el caso de su tío Álvaro, pero lo importante de ella es que fue capaz de dibujar como ninguna otra en el momento, sobre todo dibujos de niños, retratos de niños, cabezas de niños especialmente, hizo menos óleos, pero también se conservan algunos, pero después de la guerra pues ya cambia y se hace mucho más una pintora de temas religiosos y ya deja de salir y deja de tener importancia. Aquí tenemos una portada de la revista Cosmópolis en donde se nos cuenta un poco esa historia que les he dicho. Aquí también en blanco y negro de ABC, cómo participa la Exposición Nacional de Bellas Artes, está ahí, está aquí, que aparecen preparándose la víspera para esa exposición y luego tuvo una exposición monográfica de retratos en los salones de la Sociedad Amigos del Arte, ¿no?, que se hizo en la Biblioteca Nacional en el año 30. Fue un año brillante, muy importante para ella, continuaría, pero ya digo, después de la guerra la situación cambió totalmente. Este es el caso del retrato de ella, un autorretrato, dominaba perfectamente, como digo, lo que era toda la parte correspondiente al dibujo, aunque nace en Ávila, pues muere en Madrid, ahí tienen las fechas, 1894-1960, y ahí tienen también la madre con dos de sus hermanas, que aparece otra forma de retratar a la madre. Ahora veremos la que es quizás la más conocida. Bueno, es para que vean los ejemplos de dibujos que podía hacer, dibujos a Sandina. Este es el de María del Carmen Meléndez Jiménez, una sobrina de 1924. En cabezas era, como ven, espléndida, ¿no? Y el sentido del difuminado lo hacía muy bien. De hecho, bueno, pues mereció que parte de algunos críticos, como Dionisio Pérez, le hiciera una buena recensión en los periódicos. Aquí tienen ese dibujo preparatorio y un retrato al óleo de Pilar de Blas y Turmendi, su madre. Fíjense que era una mujer bastante también culta, de hecho, miren cómo ella, y nunca lo pierden las artistas, tiene el detalle del libro, ¿no? Y ese primer acercamiento al rostro, que era además donde ella se defendía mejor, la caracterización psicológica, el ojo, la caracterización física, el dibujo preparatorio y luego el posterior óleo, siempre con la captación de la mirada para captar también y profundizar en el interior, no quedarse en lo meramente anecdótico. Pero ya digo que hubiera podido, desde luego, haber triunfado muchísimo más si después de la guerra no cambia y abandona este tipo de temática que era donde se defendía estupendamente. Bueno, otra pintora sería Remedios Varo.
Remedios Varo, que es una pintora que por problemas de carácter político se exila a México, va a ser una de las pocas surrealistas importantes que tenemos en el panorama español, y aquí tenemos lo que hace de la madre, y esto es lo que es curioso, una mujer avanzada totalmente, fíjense a la madre qué tradicional, la representa incluso de perfil, y además es un dibujo, ni siquiera hace una obra al óleo. La retrata desde luego bastante joven, cuando tenía 15 años, por eso lo pongo, y forma parte de una colección particular de Valencia. Ven que además el parecido también era bastante importante. Menchugal es una de las primeras artistas a la que últimamente se le ha dado muchísimo realce, sobre todo con la fundación, por parte de la fundación que se ha creado. Menchugal, ya saben que hay exposiciones de ella pues, en distintos lugares de España e incluso hasta en Nueva York, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer la que se le hizo en Canarias y recuperar un género que, bueno, que hasta ahora no era tan importante, o por lo menos no se hablaba tanto de ella. Siempre se hablaba de los paisajes. Menchu, paisajista, fundamental. De hecho, ganó el primer premio del Concurso Nacional de Pintura en 1959, que ganaba una mujer, por un paisaje de Arrayós de Navarra, por un paisaje. Aquí la tienen, que retrata a la madre en muchísimas ocasiones. Su autorretrato, este es un retrato de 1945. Vamos viendo como el paso del tiempo, aquí la tiene, este es del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el año 49, pero siempre la pinta con sombreros curiosos siempre hasta el final, y con detalles de trajes de flores, fondos también de la misma manera. Este ya es uno de los últimos, pero el sombrero está. Y además de un color violáceo que hace que, bueno, y la resignación con las formas de tener las manos. Pero aún así, aunque era mayor, ahí estoy y ahí me presento, ¿no? Esa es lo que parece querer decir, la elegancia hasta el último momento. Lo digo porque hay que reivindicar el papel de retratista de Menchugal y no solamente el papel de pintora. Y en este caso, de retrato de su madre. Bueno, y qué decirles de Frida Kahlo, como ya saben, siempre es diferente en toda la forma de pintar, y aquí el retrato de su madre no es solo, sino que aparece, imagínense, ella es esta que está aquí en el centro, sus padres, el cordón umbilical, el feto, y luego a los abuelos paternos y maternos, todo en un modelo que es mis abuelos, mis padres y yo, árbol familiar. Esta es la obra que presenta Frida Kahlo, que une a la madre a toda la genealogía y por lo tanto a todo lo que es la vida de familia también. Bueno, y aquí les muestro, es el retrato de Dolores Sal Bravo de Laguna. Esta señora, aunque para algunos sea anónima, es la madre del pintor Manolo Millares, pero no solo la madre del pintor Manolo Millares, sino también del pintor Eduardo Millares Sal, que es este señor que vemos aquí. Esta es la madre hecha por él. Y esta es la otra hermana, Jane Millares Sal, que todavía vive, Eduardo ha muerto, Jane Millares Sal, que también vive, y es como un hermano y una hermana, los dos pintores, hermanos de Manolo Millares, pintan a su madre de manera diferente. Y más o menos tenía 80 y tantos años aquí. La presenta él más vieja y ella la representa más joven. Este es el guiño. Aquí la representa un poco más coqueta y él no. Ese cabello blanco de cualquier manera, muy expresionista. Él era bastante caricaturista. Caricaturiza aquí, probablemente estaba triste por la muerte también de miembros de la familia, como ocurrió en ese momento, pero ella aún así todo le da, por el tono azul y por la sonrisa pícara, una forma diferente de representar a la madre. Bueno, Isabel Guerra, me imagino que habrán oído, esta pintora, esta monja, que se metió monja hace ya bastante tiempo, en el año 70, y que es pintora de la luz, es una gran hiperrealista, todavía hoy en día sigue pintando, como ya saben, casi parece fotografía, pero miren, este es un autorretrato del año 70, justo cuando después se mete monja y continúa pintando, y aquí tenemos los retratos que hizo de la madre, lo llama primer retrato de la madre en el 61, cuando tenía apenas 14 o 15 años, y es un retrato que parece una verdadera fotografía, ¿no? Y aquí tenemos el segundo retrato, elegante, vestida de fiesta, o un tercero en la biblioteca de una manera más directa. Pero vamos, la meticulosidad es increíble, ¿no? Y que es lo que continúa todavía haciendo dentro del convento. Y este es un poco fuerte, yo ya lo sé, pero es Daphne Todd. Bueno, esta es la obra de su madre, centenaria, que muere. Ganó el primer premio al retrato, es una artista británica, en el 2010. Es un premio internacional que se hace a la mejor fotografía, al mejor retrato fotográfico. Se presentaron bastante, ganó ella. Lo peor es que es de verdad, o sea, no crean que es imaginado. La madre había muerto el año anterior con 100 años y ella le pidió que si era posible que poderla retratar. Y la madre le dijo, cuando yo muera, haz conmigo lo que quieras.
días. No me voy a enterar, evidentemente, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo. Cuando murió, la avisaron, fue al tanatorio, estuvo 3 días en el tanatorio con la madre muerta, se lo dejaron para ver cómo los cambios operaban en ella, ¿no? Por ejemplo, cómo los líquidos iban bajando hacia los codos, cómo la clavícula se iba hundiendo hasta que no pudo más. Hasta que no pudo más, y este es el retrato, que es un retrato real, que es otra de las series, ¿eh? Las madres muertas representadas por los hijos y las hijas. Ya sabemos que los retratos de muertos se hacían desde antiguo, pero en este caso de la madre muerta bastante más fuerte. Yo pensé siempre que era muy difícil que una hija pudiera hacer este retrato de una madre muerta, pero aquí lo ven, que además es verdad, ¿no? Es verdad, y ella dice que ya al tercer día, cuando vio que el color cambiaba, que tal, que ya no pudo soportarlo más, y que luego la animaron a que se presentara al concurso y lo ganó. Bien, la gran madre, la madre más conocida, la madre por excelencia, sobre todo después de la película de Mr. Bean, con ese viaje de esta señora al mundo americano. Esta es Ana Matilda, que tenía 67 años. Él lo llamó Arreglos en gris y negro, como una sinfonía musical, es del año 1871. Les diré que en este año se hacen varios retratos de madre, ya luego los veremos, y que está en el Museo d'Orsay de París. Bueno, pues esta obra de Huysala es una de las obras conocidas por excelencia. Recuerden que retrata a la madre de una manera muy sencilla, que tiene simplemente un punto de atención importante, que es el cuadro, que es un grabado del Támesis y que está unido a lo que es la estampa japonesa, y por otro lado la forma de recortar la figura también emula a Manet y emula todo lo que es el japonesismo, esa influencia del Japón, y no tiene más que eso, el centro de atención, que es la figura recortada de la propia madre, que con un perfil muy a lo florentino, las manos en el regazo, y el cuadro, son los ejes, y esta especie de cortina que vemos aquí. Bueno, esta ha sido la obra más admirada como madre por excelencia, pero que también ha tenido multitud, y todavía hoy en día, de versiones de esta madre. Vamos a ver algunas hechas por mujeres que creo que puede ser interesante. Bueno, es el caso de Aline Smithson, que esta mujer encontró en el garaje del lugar donde ella vivía, encontró una reproducción de la obra, precisamente el retrato de mi madre famoso. Lo encontró y encontró una silla que se parecía a la que estaba allí, encontró un cuadro de un gato del año 51, encontró una serie de cosas viejas y dice, bueno, yo voy a hacer una composición. Su madre estaba muy enferma, tenía 85 años y la cogió como modelo para poder representarla, ¿no? Aquí la tenemos. Aparece, pues en este caso, emulando a Gainsborough, o en otros casos de otra manera, pero siempre siguiendo el mismo modelo planteado por el artista. La ven aquí con un retrato al fondo, con una obra al fondo de la Santa Cena de Leonardo da Vinci, de una manera moderna. La ven aquí. También de una manera, pero la pinta incluso como Elvis Presley, o sea, de múltiples maneras, con un salvavidas. Les diré que la señora tenía 85 años, que estaba enferma, que no le importó, que posó durante 20 sesiones y que al final murió y no pudo verlo, pero que dijo que estaba encantada y que se lo había pasado muy bien ella, y que además la propia artista también pensó que había sido un reencuentro muy importante con su madre. Bueno, y tenemos otra versión. En este caso es de Daniela Edberg, es una fotógrafa mexicana, la muerte por las galletas Oreo, estas galletas de chocolate, esas galletas que bueno, son tan buenas también, ¿no? Pero que tiene toda una serie en donde no solamente es la muerte por galletas, sino la muerte por gominolas, por los ositos, la muerte por estos de azúcar rosas propios de la feria, o sea, que por las nubes, la muerte por dulce. ¿Por qué? Porque ella lo que hacía era luchar contra la bulimia, luchar contra esas jóvenes que, bueno, incesantemente están tomando azúcar y que no saben que pueden ser contraproducentes. Aquí la vemos. Y además verán el detalle de la parte superior el vaso de leche y la galleta, y todo esto aquí con la caja de galletas y demás, ¿no? Bien, y hay otra forma también de descontextualizar lo que es la madre, ya estamos hablando no la construcción, sino la deconstrucción de la madre a partir de obras maestras. Por ejemplo, esta es una obra maestra de Guido Reni del retrato de dama, que es identificado como su madre. Él tenía mucha relación con ella, de hecho, cuando se fue a Roma se la llevó también, le alquiló una casa para que pudiera estar cerca de él, comer con él, etc. Es una obra, pero la madre está triste, la madre siempre estaba muy triste, como viuda, con la toquilla, vestida de negro, y aquí se ve
Bueno, esta es la versión que hace Ángeles Agrela, que es una mujer joven, ahí tiene la fecha de nacimiento, estudió en la Universidad de Granada, hizo una exposición que se llama La profundidad de la piel, se dedicó a coger todas las obras maestras de la historia del arte y a ver qué se ven por dentro, porque la piel es efímera, la piel se acaba, ¿qué es lo que queda realmente por dentro? Y esto es lo que representa la parte interior de esta madre. Bueno, es una forma diferente de deconstruir el retrato de madre. Dorota Tagnin la he puesto porque fue una mujer que murió pues, hace poco, en el 2012, 101 años tenía, y aquí aparece con su madre, aquí aparece cerca del final, pero era una mujer totalmente metida dentro del mundo surrealista, estaba casada con Marc Serres, pero ella, sin embargo, cuando pinta a la familia, que la pinta así, y a su madre, miren cómo la pinta. Este retrato, que está en el Georges Pompidou, lo que nos da idea es de que la madre pintaba poco en la casa, el perro casi pintaba más, ella pintaba algo y el padre pintaba todo, ¿no? Ahí la vemos, que el padre era un hombre verdaderamente duro, muy tirano, y eso se ve perfectamente ahí, incluso la corbata. Fíjense que además destaca muchísimo dentro de todo, y la madre era lo que menos importaba. Ahí está, y con su trabajo con el delantal, su trabajo totalmente un papel doméstico. Bien. Y otra pintora, Louise Bourgeois, es una pintora, escultora, realmente era una artista polifacética, murió también, pues imagínense, vivió muchísimo, fue capaz de representar y hacer toda una lectura de la madre como araña. La madre para ella era una araña, no en sentido despectivo, ni muchísimo menos. La madre murió cuando ella tenía 21 años, ella siempre quedó desolada, tuvo muchas crisis, intentó incluso quitarse la vida, estaba totalmente pendiente de ella. La madre trabajaba con telas y para ella la araña es la que teje, es un símbolo de unión, de familiar, de tejer, y por lo tanto era un animal beneficioso que se comía los mosquitos, las moscas, como lo había sido para ella su madre. Entonces, actualmente hay una exposición, bueno, estuvo hasta el 2 de marzo, hace muy poco que se quitó, Petite Maman, su pequeña madre, en el Palacio de Bellas Artes de México, todo con sus arañas enormes, pero también tenemos en España, precisamente en el centro, ahora la vamos a ver, bueno, esta es la araña enorme que está ahí ahora. Este es el interior, donde se ve la celda interior, que es el útero, que es la madre que guarda a todo el mundo, insisto, con carácter totalmente positivo, con unas patas que llegan a todas partes, como las madres que llegan a todo, que también son frágiles, como aquí también intenta ver la fragilidad de la madre, y aquí está la que tenemos como dentro de la colección permanente, precisamente en el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Bueno, también hubo en la Tate Modern, en muchos museos trajeron este tipo de arañas, se llama mamá, de bronce, acero inoxidable, mármol, 10 metros de altura, 10 metros de diámetro, 22 toneladas y 25-26 huevos de mármol en el interior, ¿no? Aquí la vemos, es una forma de retratar a su madre porque la tejedora es una oda, un símbolo a su madre, por lo tanto siempre con sentido positivo y como grandioso y no con sentido negativo, ¿no? Aquí tenemos en todos los sitios esos huevos que están en el interior y que hay obras de esta madre. Bien. Perdón, una de las artistas fundamentales que yo también quería poner aquí es Kate Colquist. Es una mujer que el arte está totalmente unido al compromiso de carácter social, dibuja, es grabadora, hace escultura, hace de todo, está unida al mundo alemán. Y lo fundamental de esta mujer, que ya saben que está, fíjense las fechas de la guerra en la Alemania del momento, es una mujer que fue pues, perseguida precisamente por sus ideas a favor del mundo del proletariado, de la gente más desfavorecida. Estaba casada con un médico, pero que también atendía a gente humilde. Entonces aquí se autorretrata siempre como madre de todo el mundo, madre absolutamente de todo el mundo. Es la madre por excelencia, la madre que sufre porque pierde hijos en la guerra. Ella tenía 2 hijos, al hijo más pequeño en la Primera Guerra Mundial, al nieto en la Segunda Guerra Mundial, o sea que tuvo una vida realmente muy, muy triste. Y siempre la vemos de esa manera, ¿no? Con el rostro totalmente cariacontecido. Solamente en una vez sonríe, al principio. Además, entró en la academia, la quitaron precisamente por considerarla que era demasiado atrevida en sus concepciones plásticas, y esta es una obra que me parece preciosa, que son las madres, todas juntas, son madres anónimas como son las madres de hoy en día, el elogio que yo quería hacer hoy en día a la madre en general, ¿no? Esas madres que no conocemos, que lloran, que sufren, como las vemos aquí.
Y bueno, el icono también de lo que es la madre, que es una piedad, esa madre con el soldado muerto, que la tenemos aquí en el Museo de Berlín, en el museo en ese edificio neoclásico de la Nueva Guardia, que representan este lugar neoclásico, simple, sencillo, austero, con esa luz que viene desde arriba, pues a la madre por excelencia, ¿no? Y que además ha sido pasada al bronce. Y ella incluso hizo esta madre y este padre sobre la tumba de su hijo, que representan a cualquier madre y a cualquier padre. Fíjese la idea de la madre, otra vez mirando hacia abajo, y el padre hacia arriba, la resignación ante ese hijo fallecido en la guerra, pero que yo quería que fuera como madre de todo el mundo, ¿no? Bueno, y ya más gente más joven que deconstruye a la madre, pues estoy hablando de esta pintora, Nira Santana, es la serie Hablamos más tarde. Esta es una mujer historiadora del arte, pero también se dedica a lo que es, atender a las mujeres del maltrato físico, a educar en la igualdad y sobre todo a intentar que no haya maltrato por el género en las casas. ¿Y qué es lo que hizo? Pues con su madre y con su hermano ella escenificó qué es lo que significa padecer en la casa el maltrato físico. Por ejemplo, vean el que siempre están pendientes de que se levante en algún momento, haga cualquier cosa, ese maltratador, que normalmente es el hombre, ¿no? Aunque también puede ser la mujer, pero normalmente es el hombre. Entonces aquí ella ve ese abrazo, ese momento en que la madre, la madre se abraza la madre se abraza a ella a la madre, el hermano, son los tres personajes, ella, la madre y el hermano, que se van abrazando y que dicen, hablamos más tarde, ahora nos podemos abrazar, luego hablaremos a la espera de que no nos ocurra nada. El color violeta, que es el color que está unido a lo femenino, y es fotografía, pero luego está retocada con pintura, ¿no? Y Macarena Nieves, que hace una historia que se llama Esclavas de María, esclavas por el sentido de la mujer como esclava, como sumisa, como que es una mujer también joven, es esta que vemos aquí, y es capaz de convencer a su madre. Y estamos hablando de una madre, no una persona de alta condición social, una madre modesta como tantas otras, que es capaz de por su hija, la hija quería expresar el sentimiento íntimo hacia afuera, que todo el mundo de una manera generosa participara en lo que es el amor que ella siente a su madre, que la madre siente por ella en esa serie, tocándose, abrazándose, pero hacer de lo íntimo algo externo. Esta es una la fotografía se hizo en el estudio de otra artista, que luego la veremos, que es Teresa Correa, y la llamó La Diada, ¿no? La vemos ahí. La que voy a poner ahora es un poco más fuerte, pero lo consiguió, incluso la madre le dijo, hija, por una hija una madre hace cualquier cosa. Entonces, como además era en el estudio de una fotógrafa mujer, pues logró hacerlo, ¿no? Y la obra realmente es muy poética, con el blanco y negro, con las luces, y desde luego creo que no puede herir la sensibilidad de nadie porque es totalmente poesía y es otra vez pues una madre Eva que vuelve a ser Eva. Bueno, y también aquí tenemos otra deconstrucción de la madre por parte de una artista, es Concha Jerez, que a nadie se le oculta quién es, una mujer importante, una artista polifacética, desde la música hasta el dibujo, hasta todo, realmente ha pasado por todo, y hizo aquí el retrato mental, ella hace retratos mentales, retratos simbólicos, con el nombre de la madre es Concha Tiana, va colocando en 10 pliegos que tienen aquí la primera letra de cada nombre y va rayando, que son las huellas, el paso del tiempo, los sentimientos, las emociones, así. Ese es su retrato de su madre. El nombre de cada persona dice mucho y ese es su retrato mental, ¿no? El papel también lo trabaja ella y lo hace ella. Bueno, otra artista es Amparo Caballero, que ya trata a la madre después de muerta. Cuando vi esta obra digo, es tu padre, dice, no, es mi madre es la del vaso de whisky, mi padre es la de la rosa. Digo, pues está bien eso de invertir el orden que la gente cree que es lo lógico, ¿no? Entonces, en sillones que pueden ser ocupados tanto por su padre como su padre, podían ser ocupados porque ya murieron los dos, lo hizo después de muerto, como una especie de homenaje, representó a él y a ella. Este es el que representaba a su madre y el del padre, como ya digo, era una rosa. Y este es también la misma de Amparo Caballero, Balbuceos, que representa a su madre con los elementos que dan típico, el sillón ya vacío, ya no está ella, el chal y la taza de té, y en una habitación gris. Y Teresa Correa, también la que antes les decía, que hizo la fotografía de la diada y de cuerpo a cuerpo con la madre y la hija. Aquí vemos cómo representa las manos de su madre, porque quería representarla o retratarla, y la madre le dijo, no, hija, no me puedes representar ahora porque me voy a morir, puedes representarme las manos. Entonces cogió las manos y un rosario que sacó de un anticuario, un rosario antiguo, y dice que las manos era lo único que podía retratarse en ese momento de ella. Por eso hablo también de la deconstrucción, ya no
importa el rostro, lo que importa son también las manos que acarician, ¿no? Que es lo fundamental también de una madre, ¿no? La mano que acaricia. Aquí estamos viendo otra forma de representar a la madre, que en este caso era con un cráneo real, porque dice que representaba, se adecuaba al de su madre y al de ella misma, ¿no? Y entonces ahí representa a su madre, que es los orígenes. Leandra Esteves, que también ha muerto su madre, representa a la madre como una persona de una etnia antigua, de una etnia africana, porque allí estuvo mucho tiempo, y es como si la madre volviera a los orígenes. De ahí el cuello de jirafa y ese horizonte, que es donde dice que está estupendamente ahora, donde no padece, no sufre, sino que puede estar unida a la tierra. Y por los hombres, para que vean ahora pasamos un poco una visión de cómo representan los artistas creadores masculinos a su madre. Este es un dibujo que me encontré en los fondos del Museo del Prado, se llamaba simplemente Mamá y Juanito. Juanito, claro, tiene que ser Juan de Madrazo, que ya saben que fue arquitecto, hermano de Federico y hermano de Luis. No tenía fecha sino siglo XIX, pero yo creo que debe ser 1831, ese niño debe tener unos 2 años, él nació en 1829. ¿Por qué un dibujo? Pues el gran Madrazo, que siempre ya saben que todo era óleo, bueno, porque era en la intimidad, era algo que hacía en la intimidad su madre con su hermano, o sea, con su hermano menor, una intimidad, y entonces pergeñó ahí un dibujo. Este, sin embargo, es el retrato que hizo de su madre, que es del año 48-50, Isabel Kuntz, y se conserva en una colección particular, donde ahí sí que vemos que responde al tipo de retratos que él hacía, aunque no de cuerpo entero, sino de medio cuerpo. Tendría unos 60 años en estos momentos su madre, también mayor para lo que es la época. Este es un retrato de Joaquín Martínez de la Vega, que no está expuesto, como ven, porque tiene que estar restaurándose, pero es un retrato importante porque ganó medallas en el año 71 en las exposiciones de Bellas Artes. Empezamos toda una serie de retratos de negro, son los retratos que yo llamo de las madres lorquianas, como de la casa de Bernarda Alba, por el negro, el luto, la viudedad. No tienen nada que ver, como han visto, con los retratos femeninos, que cuando lo representaban siempre había algún adorno por detrás. Aquí no, aquí son de otra manera, y estas de las pocas que ríe, son de distintos sitios, unos son franceses, pero para que vean que responden a la misma tipología. Sin embargo, este es un poco distinto. Es Santiago Montes Luengas, que es un pintor de Cantabria, que tiene una vida muy diferente. El pobre hombre, durante la guerra, estuvo en el bando equivocado, tuvo que estar metido durante 8 años en el desván de una casa. Sus hijos crecían, hacían la primera comunión. Su madre le decía que el padre había muerto y le colocaba un agujerito en la pared para que el padre pudiera verlos de alguna manera y alguna de las personas de la casa. Y entre esas personas vio a su suegra, a la que él consideraba que era como su madre. Aquí tenemos, por lo tanto, el retrato de una madre suegra, Manuela Enríquez, pintada también de negro, porque las pintaba en aquellas condiciones, ¿no? Luego, cuando salió, tuvo que estar prisionero, pintó muchísimo a los presos, se conserva un álbum de dibujos de todos los retratos que hizo, y luego vino a copista al Prado. Hizo unas copias estupendas, incluso de pinturas flamencas, que fueron vendidas por muchas partes de Europa, porque a la gente le interesaba tener ese tipo de obra. Bien, para que vean que no solamente es de Europa, también traigo de América Latina, de Argentina. Eugenio Daneri pinta la misma iconografía de madre, incluso ustedes ya saben que la puerta abierta es signo de muerte, la oscuridad del fondo, pero sin embargo la rodea de luz, de tremendamente luz. Es un pintor que no sale de Argentina nunca, no tiene ninguna influencia europea, sin embargo fíjense cómo la iconografía sigue siendo la misma, más austera, más sobria, pero la misma. La pequeñez de lo inmediato, el acercamiento dentro de una profundidad bastante oscura. Y lo que quizás la nota más característica es que ella irradia de su cara y de sus manos luz, aunque todo lo demás sea oscuro. Otra madre que ya casi fue centenaria, que es de Paulino Vicente, en este caso asturiano, vestido de negro, lo mismo, esas madres lorquianas, austeras, viudas ya desde mucho tiempo, y cómo el paso del tiempo se refleja perfectamente en el rostro. Pero ya digo, siempre en la idea de representarlas mayor, de la idea de que se le van y que tienen que quedar ahí. Bueno, este es el caso de esta madre, que es prácticamente centenaria, de Nicolás Massieu Matos. Mi madre, esta es una madre que traigo de allí de Canarias, que llegó a los 100 años y que fíjense que es como una montaña de alto, es grande a pesar de esa edad centenaria, y cómo nos mira con esa mirada azul, ese pelo blanco y esas manos filiformes que dan idea de fuerza, ¿no? Y de fortaleza. Nos vamos acercando a los ojos, que son tremendos, ¿no? Como esos ojos acuosos, pero con firmeza, aún al final.
¿no? O esta madre de Nicanor Piñoles, Brígida Rodríguez Prendes, tiene nombre, no es tan anónima. Miren aquí el paso del tiempo en las manos, en la calvicie, en el ojo, en el abandono. Vivió con el hijo hasta el final. El hijo también fue centenario, igual que él. Los dos fueron centenarios, eso está claro que la genética tiene algo que decir ahí, pero que se representa también en ese momento final, cuando había vivido con él tanto tiempo, ¿por qué la representa solamente al final? O esta otra, que es de Juan Manuel Blanes, de Uruguay, también americana. Esta es tremenda porque esta también vivió muchísimo tiempo, centenario, y el hijo no lo pudo soportar cuando muere. Y en 1915 él había dicho, cuando yo me muera, el retrato de mi madre tiene que ir al museo. El retrato no puede, tiene que ir al Museo de Bellas Artes de Montevideo, que es donde está. Entonces no dijo nada, y en 1915, de repente, cuando el retrato entra en el museo, se dan cuenta que tiene una carta por detrás, una carta puesta por detrás, que aquí transcribe un poco lo que dice. Es una carta que él conservó y que la escribió su madre cuando él estaba en Florencia, pintando, estudiando, porque ella siempre le animaba a pintar, a estudiar. Mi querido Juancito, he visto todas tus obras a la comunidad, lo que él había hecho, y he recibido con ellas el placer consiguiente al saber que tú y toda la familia están sin novedad. Yo nada tengo más que decirte, sino que te extraño mucho a ti, a tus hijitos, a tu esposa, y que espero que el cielo me ha de conservar para tener el gusto de abrazarte a ti y a ellos. Yo voy viviendo como siempre. Recibe, expresos debe ser saludos de Concepción y de tus hermanos con el corazón de tu madre, que te desea felicidad. Aunque estaba lejos, pues él en Florencia, ella en América, de todas maneras pensaba que tenía que estar ahí porque tenía que seguir pintando. O esta otra madre que está en el Prado, es una miniatura de Antonio Tomasic, es una miniatura de Magdalena Aro, se supone que es su madre, un primer acercamiento, es de lo mejor, según se ha comentado, se ha escrito, que ha hecho este artista. Fíjense de nuevo en la mirada, en esa mirada que denota todo, denota resignación, denota cariño, y cómo la miniatura, lo preciso que es el adorno del cuello o la propia fisonomía de la cara, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de madre por parte de los hombres, que es la madre de mundo, la madre cosmopolita, la madre urbana. Yo creo que el ejemplo fundamental sería Néstor Martín Fernández de la Torre, no porque sea canario, sino porque es un simbolista tardío. Esta es su madre, Josefa de la Torre. Fíjense en el sombrero que le coloca, el traje. La obra era mayor, aquí la ven, era bastante mayor y tenía, no sé si lo ven aquí, tenía un perro, un mastín. ¿Qué es lo que pasó? La iba a llevar a Barcelona a una exposición, él tenía mucha relación con Cataluña y entonces la cortó para gastar menos en el barco, pero yo creo que está bien, la obra queda desde luego bastante mejor cortada. Bueno, ese sentido mundano que además la coloca mirando por encima del hombro. Es una madre muy distinta a las otras que hemos acabado de ver, ¿no? También es distinta o la madre de otro americano, que es de Bogotá, que es esta, Elena Carrizosa Pardo se llama, tiene nombre, el pintor es Carlos Valenzuela y la pinta muy influido por el mundo europeo. Este hombre sí que sale de América, está clarísimamente por el biombo, recuerda todo el mundo japonés, por la forma de las manos, la lectura, el escenario, el colorido. Ha salido de América, es una madre negra, oscura, pero mucho más mundana, ¿no? También vamos a ver ahora cómo se representa padre y madre, o sea, muchas veces el retrato doble. Hay varias modalidades. Esta es la modalidad de Nicolás Massieu Falcón, que pinta a la madre, pero que luego, miren aquí, en el Cama Feo pinta al padre. A la madre se le da bastante más importancia que al padre. Este es el detalle del padre, ¿no? Es una forma de pintar el retrato doble. Y aquí es otra forma. Aquí veremos que este señor, que es el Rafael Larena Avellaneda, lo retrató Cirilo Suárez en 1941, era un gran dibujante, como pueden ver, tanto Cirilo Suárez como Rafael Larena Avellaneda. Miren aquí pinta a su madre, en ropa de faena, de casa, de negro, pero miren el estómago abultado, imposible por la edad poder tener un hijo. Tenía hidropesía, según la época, y entonces tenía muchos hijos, y aún así todo cara de resignación, las manos, y aguantó con esta enfermedad, que fue de lo que murió. Y miren aquí el retrato que hace de los dos, que es un retrato realmente impactante. Ella sentada indicando el vientre, el problema que tenía, y él de pie, triste, pero de pie ahí al lado en ese retrato doble, donde se le da bastante más importancia a la madre, pero aún incluso ahí quiere aparecer hasta el final en ese retrato para dar idea de continuidad de la familia, ¿no? Y David Hockney, cuando representa a sus padres, dos retratos de los años 70, aquí tenemos en el estudio preparándose para pintarlos, aquí tenemos posando en su estudio de París,
y estos son los retratos. Son sus padres y él mismo, porque él aparece representado en el espejo, aquí lo vemos. Recuerden el carácter de fotografía hiperrealista que él practicaba, aunque en esos años 70 ya era bastante más crítico con este tipo de fotografía, pero todavía aquí la tenemos, el hecho del triángulo, de la unión de los tres, y cómo representa incluso flores, o sea que es una mezcla también de retrato mundano, cotidiano, doméstico, interior, pero con cierto guiño y con cierta visa incluso de cómic, ¿no? Aquí también los tenemos cuando otra visión diferente, el padre leyendo, la madre atenta, la madre la pinta sola, también en distintas ocasiones. Y bueno, hay otro artista como es José Ruiz González que mezcla lo que es madre y padre y lo que es hijo y madre sobre todo. Esta es una obra que se llama La jaula de mamá. Puso a la madre a coser con él, los dos iban cosiendo exactamente hasta hacer esto. La jaula significa la mujer envuelta, metida en un mundo totalmente cerrado, sin poder salir. Pero es débil ese mundo porque es de ganchillo, es un mundo maleable, es un mundo dúctil y que lo hace con ella, ¿no? Es un hombre que tiene desde luego, mucha unión con su madre. Es un chico todavía joven, es profesor. Aquí tenemos una obra que es tremenda, se llama Apaga el fuego, mamá. Se lo ponía en la cocina para que la madre no se olvidara de apagar el fuego. Es una especie de instalación de caja de madera, cristal, papel y cera, donde una mano de cera se coloca encima de la vela. Imagínense lo que pasa, ¿no? Bueno, pues él lo que dice concretamente es esto: una mano de cera que se funde con la propia vela nos revela el amor de una madre por proteger a un hijo en cualquier circunstancia. Nos habla de la entrega de su propia vida, claro. Y él hace una instalación, esta fue presentada en la Bienal de Dakar, en donde aparece la madre cosiendo con él y se está entremezclando las figuras de él y la madre, ¿no? Es bastante raro, se llama Mamá el vídeo, esta unión por parte de un joven, y en concreto un joven, un hijo varón y además joven, ¿no? Pero sí que lo hay. Y también los hombres representan el dolor y la muerte. En este caso, Cristóbal Guerra Molina, en Las luces de la memoria, ha representado la enfermedad del Alzheimer. Estuvo 20 años, la madre acaba de morir, desgraciadamente, es un homenaje también a ella, por eso la he puesto, durante 20 años, cómo fueron, es un gran fotógrafo, cómo iba la madre evolucionando, ¿no? Aquí la vemos cuando todavía caminaba, en forma de tríptico, emulando los trípticos antiguos. Aquí en forma de díptico, la luz siempre es la luz, ella hablaba de la luz de Vermeer, una luz dulce, la luz de Rembrandt, que siempre la acompañaba, y cómo la luz iba ayudándola a él también a superar la propia enfermedad de la madre. A veces, cuando la madre está muerta, como es el caso de Juan del Castillo Westerling, la representa. Este es el caso, es un hombre, Juan del Castillo, a caballo, como lo pueden ver, es siglo XIX, muere ya prácticamente cuando acaba el siglo, pertenece a los condes de la Vega Grande de Guadalupe, es un retrato de la Casa Condal, como ven ahí arriba, y para perpetuar esa Casa Condal, cuando han muerto todos los miembros, él coge de distintas fotografías y los representa, sobre todo en el momento en que muere esta niña, una familia muy grande. Esta niña tiene 2 años, la última, y para que no se pierda esa idea de la estirpe, de la continuidad, manda a realizar este retrato. O él hace retrato de la madre, que veremos de dónde lo copia, y de qué es lo que nos interesa a nosotros. Aquí la vemos, que es una fotografía de un francés, Pearson, una carte de visite de la propia madre, Anna Westerling Massieu, que, bueno, ellos viajaron por toda Europa, cogió de aquí y de aquí hizo el retrato, ¿no? Se ve perfectamente para la obra. Es una manera de que la madre no muera, no perviva. Pero hay otro pintor, Casimiro Sainz-Saiz, que es un pintor cántabro, un pintor de Santander, que, bueno, es curioso, porque esta obra está en el Prado y tengo que hacer una precisión de que realmente la obra no es el título el adecuado, ¿no? Aquí lo vemos, aparece esta es la obra que yo quería mostrarles, que es bastante fuerte. Bueno, pero empezamos por aquí. Verán que esta señora, que hemos visto muerta, es exactamente esta misma que vemos aquí, ¿no? Bueno, este cuadro fue presentado en el Ateneo de Santander, ya ha pasado el tiempo, cuando él había muerto, este y el otro, los dos juntos. Y el personaje que lo hizo, Ramón Sánchez Díaz, que hace esta historia, que cuenta esta historia, dice que el cuadro segundo, el que hemos visto, el de la muerta, debía estar en un museo de Santander. Sin embargo, afortunadamente pasó aquí al Museo del Prado, está en los depósitos esa obra. Bueno, ¿qué ocurre con esta obra? Esta obra, lo que vemos es lo siguiente, no es la madre.
en el Prado está como retrato de la madre. No es la madre del artista, es la madre de la novia, que es otra modalidad que podemos hacer aquí. Él nunca se casó, pero sí es verdad que estuvo en Madrid muchas veces, hizo viajes de Reynosa hacia Madrid, en muchas ocasiones, tuvo varios estudios en Madrid, y en uno de los estudios que estuvo, en un estudio determinado, se encontró con que la patrona tuvo mucha amistad con él, y era la madre de su novia, que nunca se casó, porque además, por lo menos a mí no tengo constancia. Ese estudio estuvo en la calle de Sedacero. La obra está como retrato de su madre, y no es retrato de su madre, retrato de madre muerta. Es retrato de madre muerta, última expresión de doña F. Macho, que es lo que tiene, F. Macho. Alguna relación a lo mejor podía tener con el escultor Victorio Macho, porque cuando este hombre, Casimiro Sainzay, murió en Madrid, fue enterrado en Madrid, pero luego lo llevaron a Santander, y precisamente en Santander, encima de la tumba, está una escultura de Victorio Macho. Bueno, entonces, este es un cuadro ya totalmente barroco, de la estética del barroco. Él venía mucho al Prado. Está claro que vemos la puntilla de la almohada, el tipo de vestido, el primer plano, porque es un plano además muy directo, porque la obra es bastante pequeña, y se representa a la misma mujer, que debió de cuidarle mucho cuando era su patrona, y por lo tanto el sentido íntimo en el lugar de la calle de Sedaceros, cuando muere, decide que tiene que captarla con los pinceles. Otra historia distinta es la madre del artista llorando delante del cuerpo de su hija Madeleine, que es una obra de Jacques Henner, que es un pintor francés que tiene un museo precisamente con todas estas obras, donde la hermana había muerto 4 años antes. Él no tuvo valor para hacer el retrato en ese momento, recordando apuntes y dibujos que había hecho de la hermana muerta, representa a su madre de espaldas llorando ante pues, lo que debe ser terrible, que es la hija muerta, ¿no? Pero fíjense también esto, había representado a la madre en 1851 y la había representado también en 1856, y qué diferencia después de la hija muerta, ¿no? En poco tiempo la madre, prácticamente los rasgos eran totalmente avejentados, y la tristeza incluso había adelgazado muchísimo, ¿no? Y quiero acabar con la que es la madre por excelencia de todas las madres, que es la madre de Victorio Macho, dentro de estas madres hechas por hombres, que está en la Roca, en el museo, que era la casa de él, Roca Terpella. Verán aquí que es una madre que está hecha en varios materiales, eso es lo que la hace grandiosa. Él la llevaba siempre, decía que era la madre de todo el mundo, cuando iba de viaje iba con ella, representaba resignación, representaba humildad, representaba cariño por la forma de las manos, luz por la distinta combinación de colores, etcétera, ¿no? Aquí la vemos con distintas vistas dentro de ese museo donde está. Muchísimas gracias por su atención.